Nosotros somos entidad competente en materia de defensa del consumidor, ¿no? En tanto, en los servicios financieros hay una relación de consumo, digamos, somos competentes para ver las controversias que puedan surgir entre el consumidor y el proveedor de servicios financieros. Evidentemente esto no alcanza, digamos, al nivel de supervisión que tiene la Superintendencia de Banca y Seguros, que es, digamos, la entidad competente para revisar el buen funcionamiento de la entidad especializada. Claro. Nosotros, como vuelvo a repetir, básicamente vemos las controversias puntuales de consumo entre un consumidor y el proveedor, ¿no? En ese sentido, digamos, hay un cierto tipo de reclamos que es más... pero también tenemos, digamos, reclamos de personas que vienen en realidad a reclamar, valga la redundancia, por hechos no reclamables, ¿no? Por ejemplo, la negativa a la reprogramación de la deuda, ¿no? Si bien, digamos, es posible que uno haga un refinanciamiento, este refinanciamiento de las deudas en servicios financieros parte, digamos, de que se trata de una modificación de un contrato. Es decir, si yo me presto dinero de un banco, este banco me da un cronograma de pagos, yo me obligo a respetar este cronograma de pagos, al mismo tiempo que el banco también lo hace. Pero si yo quiero solicitar un refinanciamiento, este refinanciamiento no es obligatorio, ¿no? El refinanciamiento parte de la voluntad de ambas partes, es decir, el consumidor... Un espíritu conciliatorio. Exacto, negocia, ¿no? Y genera un nuevo refinanciamiento. Hemos recibido, digamos, visitas de consumidores de servicios financieros que vienen a reclamar, entre comillas, porque no les aceptan el refinanciamiento. No es obligación. No es una obligación, en tanto el refinanciamiento... ¿Pero es algo atendible? Es una modificación de contrato. Es atendible por otras vías, por ejemplo, si es que uno ha solicitado un refinanciamiento y no se le ha contestado. Pero digamos que no es un derecho. No lo es. Nosotros lo vemos más por el tema, digamos, en el caso de quienes lo han pedido y no se les ha contestado, lo vemos más por un tema de derecho a la información. Pero hay otros temas, y justo nos comentabas en la anterior entrevista sobre eso. Me parece que eso ya se ha abolido, ¿no? Pero existía, que era el no poder pagar de manera adelantada o sea, digo, yo debo 10 plazos y quiero pagarlo en 5, pues, ¿no? Y a veces no se atendía esa... Lo que pasa es que, de acuerdo con el Código de Protección al Consumidor, los pagos anticipados pueden ser o totales o parciales. Tampoco se acomodan a mi capricho, digamos. En realidad es el dinero que tenga el deudor, siempre y cuando, digamos, supere la cuota que está vigente. Ah, claro, obvio, ¿no? No va a pagar menos de la cuota. La cuota que está vigente, no importa en qué momento del mes, tiene el mismo valor. No es que si yo tengo deudas que tengo que pagar, digamos, el 30 de cada mes y la pago el 2... ¿Hay alguna condición como los intereses, por ejemplo? A ver. Para ponernos de acuerdo, primero vamos a diferenciar entre lo que es pago anticipado y pago adelantado. El pago adelantado es aquel que se hace de las cuotas completas. Por ejemplo, yo puedo, tengo una deuda a 10 meses y puedo pagar de forma adelantada 5 meses. ¿Qué logro con eso? Los 5 meses que todavía faltan, ¿ya? Yo simplemente no los voy a pagar hasta que llegue su época de vencimiento. Claro. Entonces, para eso yo tengo que pagar las cuotas completas, ¿ya? En cambio, el pago anticipado es el pago que hago sobre el capital, ¿no? Obviamente primero se paga la cuota que está por vencer, ¿no? Y adicionalmente todo lo restante que se paga encima de esa cuota se considera solamente al capital, ¿no? No se le puede cobrar intereses, no se le puede cobrar gastos administrativos, los seguros, por ejemplo, ¿no? Ni se le puede cobrar penalidades por este tema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando uno hace un pago anticipado parcial? Obligatoriamente la entidad financiera tiene que presentarle o entregarle un nuevo cronograma de pagos, ¿no? Y este cronograma de pagos nuevo puede ser o la misma cantidad de cuotas que faltaban originalmente, pero evidentemente en un monto menor,
o el mismo monto que se estaba pagando, pero en menor cantidad de cuotas. Ya. Eso es a elección del deudor. Bueno, pasemos a otro tema, yo sé que es brusco, pero no nos va a dar tiempo como para hablar puntualmente, especializadamente de cada tema. Hay un caso también que sabemos por noticia de algunos abogados, de alguna gente que ha lidiado con estos problemas, algunos usuarios también, y también de entidades financieras. Y es el caso, por ejemplo, cuando se te cobra una deuda por la cual tú ya habías amortizado, pero ya entrando, digamos, a un tema de falta, de que no quisiste o no pagaste, entonces ya con una, ¿cómo se dice? Ya como una parte de un proceso, ¿no? Digamos, te consigo cobrarte. Pero yo te cobro sobre lo que era el total de la deuda, ya no te cobro sobre lo que amortizaste, sino sobre el total de la deuda. ¿Esto es posible? ¿Cómo funciona esa situación? Pero el acreedor no puede cobrar dos veces lo mismo. Ya. O sea, digamos, si yo tengo una cuenta de 12 meses, he pagado 6, ¿ya? Mi deuda de esos 6 ya está muerta, ya la pagué. Pero de lo siguiente que falta, ¿ya? Pueden suceder dos cosas. Que yo simplemente pague, digamos, a destiempo algunas o no pague. ¿No? Si pago a destiempo, evidentemente me van a cobrar la mora. Pero hay una diferencia entre el interés y el capital, ¿no? Pero si es que no, es que precisamente de eso se trata. Si es que no pago, ya la entidad está en el derecho de poder cobrarme judicialmente. Claro. Ahora, me parece que lo que tú ves es el tema de que, por ejemplo, he dejado de pagar 2 cuotas y la entidad en principio debería cobrarme, digamos, judicialmente esas 2 cuotas que no he pagado. Pero sucede a veces que me cobran todas las 6 que me faltan, claro, aún las que no han vencido, ¿ya? Eso sí es posible siempre y cuando figure en el contrato. Ya. Pero si una entidad, así limpiamente, te pretende cobrar algo que tú ya pagaste, eso no es legal. No, eso es un cobro indebido. Eso es un cobro Lamentablemente indebido. Ha sucedido en algunos casos. Bueno, ¿no? pero para eso está, digamos, la autoridad administrativa en un caso, y si el cobro es judicial también hay que defenderse. O sea, digamos, usted ve el tema por el lado administrativo, pero después de ustedes, en caso de no resolverse, se pasa ya a la instancia judicial. No, la instancia judicial puede pasar sin necesidad de pasar por la vía administrativa. Yendo ya al tema un poco de la estadística, ¿no? ¿Cómo estamos en reclamos? ¿Han aumentado? ¿Han descendido? ¿Cómo analizas tú? Nosotros teníamos hasta el año pasado un promedio de un 45% de reclamos, de nuestros reclamos en materia de servicios financieros, ¿no? Eso en realidad ya no es tanto ahora. Ahora debemos estar en un tercio. ¿Cuál es el rubro ahora más solicitado? Transportes. Y en materia de transportes, ¿qué específicamente ven ustedes? ¿Qué tipo de reclamos? Pérdidas de equipajes. Incumplimiento de condiciones. Eso es bastante usual, ¿no? Parece algo raro, pero se pierden mucho los equipajes. Pérdida no solo de equipajes, sino también de encomiendas, ¿no? También está el tema de incumplimiento de horarios, incumplimiento de condiciones. Ha habido mucha informalidad en ese tema, ¿no? Parece, de algunas empresas. Sí, pero la idea es que estemos, digamos, a través de las medidas que estamos tomando, de los reclamos, de las denuncias, de las intervenciones. Ha mejorado la situación, digamos, sí, de un tiempo a esta parte. Exacto. Sí. Lo que pasa es que dentro de la torta, digamos, de reclamos que tenemos, servicios financieros ya no están. Ya no es como antes, era casi el 50%. Ya. ¿No? Ahora tenemos en materia de transportes, en materia de telecomunicaciones, que es básicamente lo poco que nos... Pero en telecomunicaciones ustedes tienen competencia. Solamente en materia de idoneidad de equipos. Idoneidad de equipos. Es decir, que me vendan un equipo que no funciona. Creo que el mío está dentro de ese rubro. Pero que no funcione por el equipo, no ya. Por el servicio. Si no funciona por un defecto del servicio, ese tema es de Ocitel. De Ocitel, claro. Pero si no funciona por un tema del propio equipo, una falla del propio equipo, esa es competencia Indecopi. Tenemos en realidad una competencia residual, porque la mayor parte del trabajo en telecomunicaciones es por el servicio, ¿no? Calidad del servicio, facturación, etc. Lo que pasa es que la gente a veces está tan, digamos, tan molesta por el servicio que se da, hay una disconformidad grande que desborda incluso la capacidad de Ocitel, ¿no? O sea, Ocitel no llega a atender, me parece, todos los reclamos, y la gente supongo que a veces viene acá también por esos temas.
Bueno, en un principio nosotros cuando vienen, digamos, por un tema que no es de nuestra competencia, nosotros cumplimos con informar cuál es la entidad. Y lo mandan para allá. Generalmente en los temas de servicios públicos regulados sucede eso, que ha venido gente a quejarse de servicio de agua potable, del servicio de luz eléctrica, cuando esos tienen... Y todos ellos tienen sus reguladores. El SUNAS en agua potable, o Sinermin en energía, en servicio de electricidad. Ahora, claro, lo que pasa es que también, digamos, este conjunto de supervisores o de reguladores distintos, como que a veces la población, bueno, ahora menos, ¿no? Pero inicialmente estaba bastante confundida, no sabía a quién recurrir. Creo que es importante que también que se informe adecuadamente de la jurisdicción, de la competencia de cada órgano. Claro, ¿no? lo que pasa es que hay una reducción en el sentido de si yo soy un usuario de un servicio público, me asumo como consumidor y está bien. Entonces uno reduce simplemente y dice, bueno, tengo un problema de consumo, entonces voy a ir a Indecopi. Claro. ¿No? Pero sí, efectivamente, es importante, digamos, señalar esta diferencia en las competencias. Cuando el Indecopi empezó el año 2012, esto era mucho más patente, ¿no? Venían muy seguido por temas de servicios públicos, ¿no? Ahora ya es muy poco. Ahora, es cierto que hay abuso hacia el consumidor, pero también en algunos casos hay, pues, abuso del consumidor hacia, digamos, la empresa o quien brinde el servicio. O sea, ambas cosas hay. Yo creo que es mucho más usual que haya abuso hacia el consumidor, porque normalmente pues la empresa tiene las de ganar en una disputa, pero también sucede al revés. Digamos, en esta situación, ¿cómo va el tema conciliatorio? Porque yo creo que lo menos prudente es llegar al tema judicial, ¿no? Lo que pasa es que más que hablar de un abuso, habría que hablar de un tema de desinformación y un tema de cultura de consumo. Y la desinformación sí es responsabilidad del proveedor. Muchos, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido visita de personas que reclaman por condiciones que ellos han contratado, ¿no? Es decir, figuran en el contrato, ¿no? Pero ellos dicen, nunca se me informó, pero si es que yo estoy firmando algo, es porque debo ser, legalmente se entiende que estoy conociendo el contenido de lo que estoy firmando, las condiciones, el tipo de producto que estoy comprando, las garantías, etcétera, etcétera. Entonces, más que un abuso, es simplemente tenemos una cultura de no leer los contratos que estamos firmando. Entonces, después venimos diciendo nos han engañado, pero no cabe ningún engaño si nosotros somos los que estamos autorizando. O sea, el mejor remedio, infórmate mejor, infórmate más. Exacto, exacto. Ese es un tema que estamos trabajando bastante en nuestros módulos, en nuestras charlas, y aprovechando también este tipo de oportunidades que se nos da con la prensa. Hay bastante el tema de dejar, digamos, la responsabilidad de conocer el contrato, ¿no? Y cuando uno recién tiene el problema es que recién empieza... Ahora, ¿y la letra chiquita o cuando el proveedor o su agente no te informó bien? ¿Cómo se maneja ese tema? Te diría que eso de la letra chiquita en realidad los proveedores ni lo necesitan. ¿Es un fantasma? ¿Sabes por qué? Porque, vuelvo a repetir, el usuario promedio no lee. No se informa. Por más que te lo pongan en letra Arial 15. Bueno, pues es un decir la letra chiquita. Lo que me refería es cuando no se te da la información convenientemente o se te informa de manera un poco antojadiza o direccionada para que compres un producto. Por ejemplo, yo agrando las bondades del producto. Eso es cierto. Y eso también puede ser materia de una denuncia, materia de una sanción. Pero hay que probarlo. Pero es que es subjetivo eso, ¿no? ¿Cómo se prueba? Probatorio. ¿Qué pasa si un vendedor ofrece, digamos, ciertas condiciones, ¿no? Digamos, 2 años de garantía? ¿Ya? ¿Y qué hago? ¿Lo grabo? Pero, exacto. Hay que buscar formas de conseguir. Aunque con el antecedente porque lo que va a hacer, digamos, el proveedor simplemente va a remitirse al contrato. Aunque con el antecedente de que toda grabación que se consigue legalmente no funciona como prueba, al menos para el Poder Judicial ya no va a servir eso, ¿no? Estamos hablando de procedimientos administrativos. En este ámbito sí funciona. La idea es tratar de probar de que efectivamente se indujo al engaño a la persona. Ya. ¿No? Por ejemplo, el contrato podría ser, digamos, contrario a los ofrecimientos hechos en la publicidad. Ya. Ahí hay un tema de publicidad engañosa. Ya.
Ahora, hablando en términos generales, ya para resumir este tema, ¿tú crees que hay buena voluntad más ahora que antes de las empresas de dar un buen servicio? ¿Estamos aprendiendo unos de otros, tanto consumidores como proveedores? ¿O crees que todavía estamos dentro de la incultura de maltratarnos mutuamente? Definitivamente las cosas han mejorado bastante, ¿no? El tema de, por ejemplo, pago anticipado, seguimos recibiendo algunos reclamos, pero no es al nivel que recibíamos en 2012, 2013, 2014, ¿no? Entonces, cuando ves como proveedor que hay, digamos, una institución del Estado que puede, digamos, sancionarte por ciertas prácticas que van contra el código, entonces no te queda otra que actuar apegado a la ley. Pero el consumidor sigue creyendo, sigue pensando que es víctima. O sea, ¿seguimos victimizándonos? ¿Qué está pasando? En realidad siempre hay el tema de la victimización, no solamente de parte del consumidor, sino también del proveedor. ¿No? Muchas veces tenemos a proveedores que dicen, por gusto me hacen reclamos, yo tengo que venir, cuando en realidad no es reclamable lo que está solicitando. No, ustedes de Indecopi no protegen a los proveedores, protegen solo a los consumidores, ¿no? En realidad, más que proteger al consumidor o al proveedor, lo que hace Indecopi es garantizar que el mercado funcione de una manera más... Pero que haya justicia en los intercambios, ¿no? Digo... Puede ser la idea, tampoco es pues que viene a reclamarte algo injusto a alguien y porque es consumidor lo vas a favorecer. Así es. Te hacía la referencia hace un rato, por ejemplo, de personas que vienen a reclamar porque no se les refinancia, cuando en realidad ese no es su derecho. No es un tema reclamable, ¿no? Exacto. Bien, gracias, en realidad hay mucho pan por rebanar en este tema. Vamos a seguir viniendo para que nos des mayor información. Creo que es importante que ustedes estén constantemente intercambiando, dando datos y también recibiendo, ¿no? De repente algunas opiniones de la población. No, por supuesto. Les agradezco y quiero aprovechar para un publicherry. El Indecopi está funcionando en la cuadra 13 de la avenida Mariscal Cáceres, 1387. Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30. Cualquier tema relacionado con consumo, con propiedad intelectual. ¿Teléfono? Nuestro teléfono es el 944 80 39 80. Muchas gracias.